Estamos viendo muchísimos mensajes por redes sociales dando miedo, diciendo que Bitcoin se va a ir a los $42.000 y creo sinceramente que hay una lectura bastante errónea detrás de todos estos mensajes. De hecho, no importa si vamos a ver a Bitcoin caer a los 42.000, a los 48.000 o a los 50.000, y os lo voy a demostrar durante todo este vídeo, más que nada porque desde CryptoProfect confiamos muchísimo en que va a haber un bull run de criptomonedas en los siguientes meses. Y es que estamos claramente en un periodo de desesperación máximo donde la gente más inexperta o más novata de este sector empieza a aburrirse y a pensar que esto no va a subir porque el mercado solamente se mueve de manera lateral o incluso lateral bajista, y empiezan a vender todas sus posiciones a estos precios. Así que en este vídeo os voy a compartir mis reflexiones, cómo veo el mercado actualmente y qué es lo que creo que va a pasar en los siguientes meses. Vais a ver que hemos cambiado un poquito el formato de este vídeo, así que si os gusta más este nuevo formato, dejadme un like, escribidme en los comentarios de qué queréis que hablemos en siguientes vídeos, suscríbete al canal para no perderte los vídeos semana a semana y recuerda que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero que el segundo mejor momento es ahora. Empezamos. Vale, lo primero y más importante que quiero transmitir es que no os creáis a nadie al 100%. Por mucho que veáis vídeos de gente experta dentro de este sector, no quiero decir que no haya gente que lleva muchísimos años invirtiendo en criptomonedas. Lo más importante es que no lo creáis al 100% lo que dice y ya está, sino que tenéis que recopilar toda esa información para poder pensar por vosotros mismos de manera crítica. Si hay alguien que os asegura lo que va a pasar al 100%, por favor dudad de eso, porque nadie sabe lo que va a pasar al 100%. Puede ser que alguien te diga que el mercado va a subir en el siguiente mes y tenga suerte o por algunos indicadores pase, pero al 100% nunca se puede saber lo que puede pasar en un mercado financiero, así que no te creas al 100% las palabras de alguien que te diga que sabe todo lo que va a pasar. Y es que el que te diga que Bitcoin se puede ir a los 42.000 o a los 48.000 puede tener razón, no digo que no, y de hecho podemos ir a visitar esos precios, pero realmente el corto plazo en estos momentos de mercados no importa para nada. Aunque pensemos que va a ir a esos precios, lo que importan son los datos mucho más a nivel macro, como por ejemplo las elecciones de Estados Unidos, la bajada de los tipos de interés o los ciclos de Bitcoin. Esto importa muchísimo más a la hora de invertir que si Bitcoin en el corto plazo, es decir, en 2 semanas, va a tocar los 48 o no. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es lo que pienso yo ahora mismo que es lo mejor que podemos hacer? Pues básicamente seguir posicionados dentro del mercado, sobre todo invertido en proyectos con fundamental y que sean de medio bajo riesgo, sabiendo que dentro de unos meses va a empezar el bull run de las criptomonedas y ahí ya podré tomar decisiones mucho más arriesgadas apostando por altcoins de más alto riesgo y con esas nuevas narrativas que van saliendo. De hecho, uno de los errores más comunes que podemos ver en personas más novatas dentro de este sector es intentar arriesgar ahora mismo en proyectos de alto riesgo o esas nuevas narrativas que van saliendo cuando el sentimiento de mercado todavía es bastante negativo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que esas nuevas narrativas o modas con estos sentimientos del mercado duran cuestión de días, es decir, puede salir una nueva narrativa de algunas meme coins o algunas altcoins de cualquier tema, pero como el sentimiento es bastante negativo, lo que hacen los inversores que entran al principio de estas narrativas es enseguida sacar profit para poder pivotarlo a proyectos con mucho más fundamental y de riesgo medio bajo. Cuando el sentimiento es muchísimo más positivo y hay euforia en el mercado, que lo veremos en los siguientes meses de bull run, ahí es cuando realmente los inversores se la juegan muchísimo más a oportunidades de alto riesgo y estas tendencias y narrativas duran durante semanas e incluso meses. Y además, otro punto súper importante es tener siempre liquidez preparada por si luego ocurren estas caídas, como por ejemplo que Bitcoin se vaya a 48 o 42.000 dólares. Es súper importante tener esta liquidez y nunca quedarnos vacíos de dólares por si luego nuestros proyectos favoritos que estamos acumulando de otras narrativas los podemos ver con un 30 o un 40% de descuento. Entonces la idea principal que quiero transmitir en este vídeo es que puede ser que en el corto plazo Bitcoin vaya a los 42.000 o a los 48.000, pero lo importante es saber leer el mercado a nivel macro con algunos datos que ahora os voy a mostrar de manera mucho más objetiva que nos den indicios de que en los siguientes meses vamos a ver un bull run de criptomonedas. Entonces, si sabemos que en los siguientes meses vamos a ver un bull run donde Bitcoin y el resto de altcoins suban de manera vertical, ¿por qué nos vamos a preocupar si Bitcoin va a ir a los 48.000
48.000, intentar tradear ahora mismo, vender, que luego no llegue a esos precios y nos quedemos fuera del mercado. No tiene ningún sentido. Dicho esto, os quiero demostrar de manera muchísimo más objetiva, con datos, por qué pienso que en los siguientes meses sí que va a haber un bull run de criptomonedas y no porque yo lo piense o me lo esté inventando. El primer dato que os quiero enseñar es esta gráfica de aquí, o esta imagen donde podemos ver durante todos los años de Bitcoin cómo se ha comportado en cada mes, es decir, enero, febrero, marzo. Y esta es una de las imágenes que más está utilizando la gente para decir que septiembre va a ser negativo y que nos podemos ir a los 42.000, 48.000. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí que en septiembre únicamente ha tenido 3 años Bitcoin, en 2015, en 2016 y en 2023, en los que ha sido positivo. El resto ha tenido un comportamiento negativo en septiembre. Entonces, como vengo diciendo en este vídeo, podemos pensar que en el corto plazo Bitcoin se puede comportar mal si luego va siguiendo todo lo que ha pasado a lo largo de su historia. Es decir, en septiembre lo más probable por lo que ha pasado es que sea negativo, pero lo interesante, y es lo que quiero transmitir aquí, es los siguientes meses después de septiembre. Fijaos, por ejemplo, en octubre. Después de septiembre, después de tener en muchos años un septiembre negativo, vemos como octubre ha sido siempre muy positivo. Y luego no solo octubre, sino que tenemos que noviembre también ha sido muy positivo. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? No solamente ver noviembre como tal, sino verlo también en los años que ha sucedido un halving. Por ejemplo, tenemos el primer halving de 2013, que podemos ver que septiembre fue muy poco negativo, luego tenemos octubre que subió un 60% y luego noviembre un 450%, justamente el año post-halving. Tenemos el siguiente halving que fue en 2017, septiembre fue un menos 7%, pero luego octubre, noviembre y diciembre, fijaos, más 40, más 50 y más 38. Esto solamente en Bitcoin. Y luego si vamos al último año de halving, que es 2020, tenemos que septiembre también fue negativo, es verdad, un 7%, pero es que luego en octubre subió un 27, un 42 y un 46% solamente Bitcoin, es decir, las altcoins subirían muchísimo más. Entonces aquí tenemos la primera muestra de que por mucho que nos diga la historia que septiembre ha sido negativo, es una visión muy cortoplacista, cuando justamente en todos los años que ha habido halving, como este año en 2024, octubre, noviembre y diciembre ha sido súper alcista después de un septiembre negativo. Entonces nos da igual realmente si sabemos posicionarnos en estos momentos en el mercado sabiendo que se viene un ciclo alcista por delante. Por otro lado, tenemos un dato súper importante, y es que tenemos prácticamente confirmado que se van a bajar los tipos de interés de Estados Unidos. Esto, de manera resumida, lo que provoca es que se pueda pedir prestado el dinero de una forma mucho más barata porque hay menos intereses y por tanto la gente tiene más aversión al riesgo. Es decir, suele ir relacionado una bajada de tipos de interés con mayor liquidez en los mercados porque la gente toma decisiones de más alto riesgo con su dinero. De hecho, en esta web podemos ver que quedan 8 días para la siguiente reunión de la Fed, donde informarán de las medidas que van a tomar, y podemos ver como el 73% de los analistas piensan que van a haber como mínimo un recorte en los tipos de interés, y luego tenemos el 27% que piensan que va a haber como mínimo 2 recortes en los tipos de interés. Y además, si vamos al apartado de probabilidad, podemos ver que hay una probabilidad de que vayan bajando los tipos de interés entre 10 y 12 meses seguidos. Esto quiere decir que haya una inyección durante los próximos 10-12 meses seguidos de bastante liquidez dentro de los mercados. Y es que también hay una corriente de que muchas personas piensan que bajar los tipos de interés puede provocar una recesión. Y es verdad que a veces afecta de manera bajista en el corto plazo. De hecho, todo esto lo vas a escuchar muchísimo en los medios de comunicación. Pero lo que realmente ocurre es lo que he comentado antes. Al bajar los tipos de interés se puede pedir prestado un dinero de una forma muchísimo más barata y por tanto la gente tiene más aversión al riesgo. No solo los inversores retail, como podríamos ser nosotros, sino las instituciones y empresas y fondos grandes de inversión tienen más aversión al riesgo, ya que pueden pedir prestado el dinero muchísimo más barato. Otro dato importante en estos momentos es el que podemos ver en pantalla, que es el Fear and Greed, que muestra más o menos el sentimiento que hay actualmente en el mercado. Podemos ver que tenemos ahora mismo un 33, es decir, miedo en general, y creo que es algo totalmente irracional y, como digo, un sentimiento muy cortoplacista del mercado. Realmente, si tenemos una visión macro de la economía, sabiendo que se vienen las elecciones de Estados Unidos que estamos comentando, las bajadas de tipos de interés y el ciclo, cómo se han comportado todos los ciclos anteriores de Bitcoin en los años del halving,
no tiene ningún sentido este miedo que hay ahora mismo, y por tanto es un miedo irracional del corto plazo que cambiará en breves en cuanto el mercado se ponga un poco alcista. Entonces, visto todos estos datos y sabiendo que nosotros por lo menos pensamos que dentro de los siguientes meses vamos a ver un ciclo alcista de criptomonedas, os voy a contar los 3 puntos clave que estamos haciendo nosotros ahora mismo. El primero es mantenernos en el mercado en activos de bajo medio riesgo. Como he dicho al principio, cuando el sentimiento del mercado todavía no es positivo del todo, no tiene ningún sentido intentar invertir en alto riesgo, porque si hay alguna caída o retroceso del mercado, nuestras altcoins más pequeñas van a sufrir muchísimo. Es decir, si hay una caída de Bitcoin de un 15% ahora mismo y baja a los 48.000, pues una altcoin de alto riesgo puede caer un 40 o un 50% sin ningún problema. Ahora lo que tiene sentido de manera inteligente es tener una parte de liquidez, pero luego estar expuestos en el mercado, es decir, no estar del todo fuera, porque en cualquier momento Bitcoin puede tirar al alza y nos podríamos quedar fuera, pero estar situados en activos como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Solana, que son muchísimo más sólidos y que sabemos que no se van a ir a cero o nos van a caer un 40% de un día para otro. Por tanto, si este mes de septiembre al final es negativo y vemos un retroceso de un 10% en Bitcoin, sé que estos activos como Ethereum, Solana o otras monedas más sólidas no me van a caer un 50 o un 70%. El segundo punto súper importante que estamos haciendo nosotros es tener una lista ya preparada de nuestros proyectos favoritos. El objetivo de esta lista es poder hacer un DCA de aquí a las siguientes semanas, es decir, un dollar cost average o compras promediadas durante las siguientes semanas. Toda esta lista lo solemos hacer a partir de las narrativas que sabemos que van a tener más FOMO o más interés en los siguientes meses del ciclo alcista, como por ejemplo la inteligencia artificial, las meme coins, los real world assets o el gaming. Entonces, una vez tienes todas estas narrativas claras y sabiendo que son las que más interés van a despertar en los inversores en los siguientes meses, lo que hay que hacer es buscar dentro de estas narrativas los proyectos que puedan ser más ganadores, como por ejemplo dentro de la inteligencia artificial tenemos proyectos como FED, dentro de las meme coins tenemos a Pepe, que ha sido la tendencia de este ciclo, o dentro de los RWA tenemos a Ondo. Y la tercera clave que estamos haciendo nosotros ahora mismo es no intentar hacer demasiadas cosas en el corto plazo. La experiencia nos ha demostrado que en estos periodos de desesperación, intentar sacar la máxima rentabilidad en el corto plazo, tradeando o moviendo nuestras criptomonedas, puede ser muy negativo, porque al final lo que estamos perdiendo son valor y unidades de criptomonedas. Y si sabemos que en los siguientes meses probablemente haya un ciclo alcista, toda criptomoneda que estemos perdiendo a estos precios probablemente en los siguientes meses pueda valer 2, 3 o 5 veces más. Por tanto, si nosotros ahora mismo tenemos unidades de criptomonedas que estamos utilizando para tradear o intentar sacarles rentabilidad y vamos perdiendo esas unidades, hay que pensar que no estamos perdiendo el valor de dólares a día de hoy, sino que lo que estamos perdiendo es lo que pueda valer esa criptomoneda de aquí a 6 meses. Así que para acabar y como conclusión os quiero recapitular todas las ideas y las reflexiones que he hablado en este vídeo. Lo primero es que está claro que estamos a las puertas de algo muy grande en el sector cripto y que el siguiente ciclo alcista puede estar en los siguientes meses, más pronto que tarde, y lo estamos viendo mucho más a nivel macro que en el corto plazo. Por eso es importantísimo no dejarnos llevar por las emociones en estos momentos del mercado, porque luego nos quedaremos fuera si tomamos malas decisiones y acabaremos volviendo a entrar, pero a precios muchísimo más altos. Nos tenemos que fijar en instituciones como BlackRock, que está comprando Bitcoin, Ethereum, muchas otras instituciones comprando los ETFs de Bitcoin, o incluso todo lo que hemos comentado de las bajadas de tipos de interés y las elecciones de Estados Unidos. Lo mejor que podemos hacer ahora es estar esperando dentro del mercado, no salirnos, pero en posiciones sólidas. Es decir, saber que si el mercado vuelve a tener un último retroceso, no voy a estar perdiendo un 60% de mi capital por estar todo en altcoins de alto riesgo. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido, espero que os haya dado un poco de aliento para todo lo que viene en los siguientes meses, os haya motivado a seguir aprendiendo de este sector. Si os gusta más este tipo de formato en el que es más reflexivo, hablando, compartiendo pantalla, nos lo podéis dejar en los comentarios, dejar un like también para así hacernos llegar que os gusta, suscribiros al canal para no perderlo cada semana y nos vemos en el siguiente. Un abrazo descentralizado.